de Teleelch junto a la Basílica de Santa María. Hoy el viento de poniente van a disparar las temperaturas y llegaremos a alcanzar hasta los 26 grados de máxima. Es lo que acaba de decirnos Vicente Bordonado. Y nosotros ya tenemos preparada la tertulia del viernes y además se la dedicamos a una de nuestras señas de identidad, la más representativa, la primera. En las encuestas lo dicen, el Palmeral de Elche lo lleva la ciudadanía en su corazón y es una de las imágenes más bellas, una de las estampas más bellas, pero claro, tiene un relato, una historia que ayer mismo en el programa del debate muchos de nuestros invitados decían que era el gran desconocido. No hay un relato que nos cuente qué es el Palmeral y en qué se fijó la UNESCO para declararlo hace 24 años Patrimonio de la Humanidad. Pues hoy queremos profundizar en ello. Hoy queremos rendir homenaje al Palmeral de la mejor forma que sabemos hacerlo, divulgar su historia, porque si se conoce, estoy segura que ustedes acabarán queriéndolo aún más. Por eso tenemos con nosotros pues, a personas que trabajan y mucho y que estudian e investigan y mucho sobre el Palmeral ilicitano, sobre su patrimonio y sobre su conservación. Con nosotros se encuentra, y empezamos por el jovencito, Borja Rodríguez. Bienvenido, Borja. Eres bueno, te conocemos porque también estás vinculado a la Cátedra Pedro Ibarra, por cierto, el lunes comemos. Correcto. También estás vinculado a la Asociación de Amigos de San Crispín. Y además fuiste el que estrenaste el premio de investigación del Archivo Histórico Municipal. Tú te llevaste en la primera edición ese premio por tu trabajo sobre el siglo XIX en Elche. Gracias por venir y te estrenas en el programa Día a Día, en este directo. Espero que te guste y repitas. Por supuesto. Nos acompaña también Gregorio Alemán. Él es el jefe de patrimonio del Ayuntamiento de Elche, uno de los técnicos pues más comprometidos con la conservación del patrimonio histórico, arquitectónico, cultural. Gregorio, es que te hemos hecho infinidad de entrevistas por todo aquello que se puede perder, que ha estado amenazado de derribo. Algunas cosas se han perdido, pero otras, gracias a tu empeño y a tu compromiso y a tu trabajo en el Ayuntamiento, esa es la suerte que te tenemos en el Ayuntamiento, no se han perdido. Gracias por venir y te estrenas. Jefe de nada y sí. Un ilicitano enamorado de su pueblo. Bueno, hoy estás en calidad de estudioso, enamorado y comprometido, si quieres. Te traemos como amigo, Gregorio Alemán. Gracias. Bienvenido a este programa del día a día. Y, por supuesto, Manuel Rodríguez, quien fue alcalde. Por supuesto. Por supuesto. Uno de los mayores estudiosos del Misteri de Elche y uno de los colaboradores. Antes lo eras de La Glorieta, del programa de radio de La Glorieta. Ya ves que nos hemos trasladado a la televisión. Sí. Así que ahora hay que arreglarse para venir a mis entrevistas, Manolo. Bueno, pues eso depende de ti. O sea, y tú sabes que siempre que me has llamado he estado aquí. Sí, sí. Por eso te agradezco que hayas venido a esta tertulia. Porque, ¿qué se merece el Palmeral? Gregorio Alemán, que estamos en vísperas de la declaración de hace 24 años de la UNESCO. ¿Qué se merece? Se merece todo. Ya. Se dice que Elche es el Palmeral. Sí, ¿no? Pero 24 años después estamos viendo que los huertos están casi todos abandonados, ¿no? Y muy pocos se han podido poner o recuperar, como el Hort del Felip o el Hort del Trabalón o la Cuerna o el Hort de Espontos. Hay pocos huertos, se pueden contar Antes comentábamos que en el Palmeral en concreto, que yo creo que es el símbolo de identidad, en la charla del otro día de la Miguel Hernández de la Universidad, en las encuestas que se hicieron, es el elemento más representativo y más identificativo de la ciudad, el Palmeral. Se ha dado siempre una dualidad, un te quiero pero te mato, ¿no? Porque ha sido siempre ese lenguaje florido, ¿no? Ese lenguaje de que Elche son las palmeras, de que somos el palmeral más grande de Europa, de que nos identifica, no se entiende Elche sin palmeras, es decir, los eslóganes de frases identificando a Elche con el palmeral, y así es, Elche es lo que es desde el siglo XI hasta ahora y sigue siendo lo que es gracias al palmeral. Hay muchos estudios hechos de la trayectoria
del palmeral en su evolución, que desemboca en el calzado, que desemboca en toda la industria de Elche, las cerámicas, las harineras, etcétera, etcétera. Elche es lo que es por el palmeral. Sin embargo, por supuesto hemos sabido mantenerlo y por eso ese reconocimiento a UNESCO. Pero también es cierto que han habido determinadas etapas y luego, si quieres, entraremos en el tema concreto del palmeral como patrimonio, qué tipo de patrimonio es y por qué ha sufrido lo que sufre, nos identifica, insisto, pero no siempre hemos tenido claro, incluso a día de hoy, qué es el concepto patrimonial del palmeral. Pontos, en principio, fue un proyecto que pretendía ser divulgativo como centro UNESCO. La mayoría de ciudades UNESCO lo que hacen es divulgar, sobre todo, y transmitirle a la sociedad qué es la UNESCO y por qué es un bien UNESCO. Aquí muchas veces hemos dicho que mejor no hacer una encuesta por qué el palmeral es UNESCO y qué son los huertos UNESCO, porque nos encontraríamos un vacío importante, o respuestas a veces sorprendentes, ¿no? Siempre se ha dicho eso, ¿no? ¿Qué es el palmeral? El palmeral es que es Elche. En la calle te dirán que es el parque municipal o el huerto del cura, pero el palmeral es mucho más. No quiero tampoco enrollarme. No, pero es verdad. Y esa conclusión, creo que todos llegamos a esa conclusión. ¿Por qué es? Porque no hemos sabido contar la historia del palmeral. En 24 años, tenemos la Declaración de Patrimonio de la Humanidad y no hemos sabido contarla 24 años después. Yo creo que viene un poco con el tema de la sociedad en Elche, ¿no? Al final es una sociedad muy industrializada, poco vinculada un poco con la cultura, pero bueno, en los últimos años las nuevas generaciones están un poco ya despertándose y en ese sentido, pero de todas formas la divulgación que se ha hecho del palmeral siempre ha sido precisa, muy divulgativa, pero se ve que no ha llegado al fin, ¿no? No ha llegado a la persona en concreto. Entonces, claro, rehabilitando huertos, rehabilitando casas, ¿no? Que Pusol esté también en el centro, bueno, el centro de la ciudad, en el núcleo agrícola del palmeral de Elche. Eso también fomenta un poco esa divulgación, fomenta un poco que la gente participe y ahí es donde entra un poco la dinámica cultural, la dinámica activista en el sentido de que la gente viva el palmeral de una forma diferente y que sobre todo participe, que entre dentro de los huertos. Eso es primordial. Manolo. Bueno, estábamos comentando antes de entrar aquí, Gregorio y yo, sobre ese tema, y estamos totalmente de acuerdo, que precisamente en Elche siempre hemos hecho un discurso, ¿no?, muy, en fin, a favor del palmeral, etcétera, pero al mismo tiempo ha habido un odio, y entonces que tenemos el palmeral en el corazón que puede ser para amar y para odiar también, ¿no?, como símbolo. Y yo creo que aquí la destrucción del palmeral tantas veces, ¿no?, en tantas ocasiones, es algo realmente, en fin, yo creo que ha sido un crimen ecológico, valga la expresión, y creo que eso hay que... Entonces, desde mi punto de vista, el tema del palmeral, evidentemente, es muy importante porque se está hablando del tema de la identidad. Efectivamente, cuando estaban diciendo Elche se confunde con su palmeral, yo creo que fue el escritor Richard Ford, cuando pasó por Elche, dice Elche se confunde con su paisaje. Precisamente las ciudades tienen una serie de elementos, digamos, urbanos, ¿no?, que son, digamos, puntos referenciales, ¿no? Claro. Aquí, si tenemos algún punto referencial, por ejemplo, es la Basílica de Santa María con el palmeral, pero con el palmeral. Es lo que hemos vendido. Es lo que hemos vendido y es que es lo que realmente impresiona, es decir, desde el punto de vista que lo que queda como emblemático, ¿no?, de una ciudad. Y desde ese punto de vista, yo, por ejemplo, no entiendo unas declaraciones que el otro día salían, claro, son declaraciones en la prensa que yo no he profundizado en ellas, y por tanto, pues cuando había algunos empresarios que estaban diciendo que la protección del palmeral va en contra de la economía, digo, ¿qué empresarios tenemos en este país, en esta ciudad? Es decir, eso no se puede consentir. La protección de un bien histórico, un bien patrimonial, como es el tema del palmeral, naturalmente merece toda la protección y además tiene mucho que ver no solamente con lo que se está comentando, el conservar, sino con toda la proyección que tiene respecto a la identidad de la ciudad. Claro. Y la identidad de la ciudad no es solamente esa cuestión chauvinista de decir, aquí vivo yo en mi casa y esto es lo mío y tal y cual. Cuando profundizamos la identidad nos encontramos como lo más universal.
El Palmeral puede ser un lugar de entendimiento, por ejemplo, con los países del norte de África. Sí, sí. El Palmeral es un punto de referencia de lo que se ha escrito sobre Elche. Ahí vamos. Que es también un patrimonio inmaterial. Ahí vamos. El Palmeral nos une por la cultura, sobre todo con la cultura andalusí, con la cultura islámica. Claro. Pero ¿qué patrimonio tenemos árabe en estos momentos? Y ahora vamos al terreno, a los huertos. ¿Qué tenemos conservado? ¿Los sistemas de riego cómo están? ¿Cómo está, Gregorio? Ahora vamos con el patrimonio. Enlazaría también con la primera pregunta como patrimonio UNESCO. Olvidamos que la declaración de UNESCO precisamente lo que reconoce es eso, lo que acaba de decir Manolo, es que precisamente es la herencia de unas técnicas agrícolas del norte de África que se trasladan al continente europeo, se instalan, funcionan, desde Jaime de la Reconquista, Jaime I, etcétera, etcétera, se sabe conservar, se mantiene y bueno, y se han prolongado hasta ahora. El patrimonio del Palmeral, como tal, aparte de, por ejemplo, anterior a prácticamente finales del siglo XVIII, no hacía falta tener ningún reconocimiento patrimonial del Palmeral como tal. El Palmeral se protegía per se. Es decir, tenía unos valores... Pero porque era rentable. Pero porque además tenía un rentable, pero socialmente, económicamente, por supuesto, pero también medioambientalmente. Es decir, generaba ciudad, generaba calidad de vida, además de generar riqueza, y generaba identidad. La gente estaba identificada con su Palmeral. Tal vez el problema del Palmeral, que se ha asociado siempre Palmeral con urbanismo, y es cierto, pero algo que Elche no ha reconocido, o por lo menos no ha asumido de una manera directa, clara, el criterio del Palmeral, del patrimonio ha ido evolucionando, del monumento a lo natural, de la piedra al ser humano. Ya no era tan importante, la ley del 86 hablaba de la palmera, ahora ya se habla del palmerero, se habla del pueblo, de la ciudad, se va a las personas, pero eso ha costado evolucionar. Elche le ha costado evolucionar y reconocer que Elche es una ciudad agrícola y la declaración de la UNESCO lo que dice es que el patrimonio del Palmeral fue una explotación agrícola, perfectamente sostenible. Hay otros patrimonios como paisajes culturales, Aranjuez, Tramuntana, etcétera. Aranjuez tiene sus sotos, sus huertos y tiene palacios. Ibiza tiene sus plantaciones y tiene la Posidonia, etcétera. Elche es el único paisaje cultural de Europa que solo es agricultura. Es decir, agricultura, el último debate que hubo... Pero lo hemos perdido. De gestores No, yo creo que no lo hemos perdido, lo hemos ignorado. Y ahora, afortunadamente, decía que el único patrimonio que es esencialmente agrícola y perfectamente sostenible, los últimos debates de patrimonio a nivel de gestores de UNESCO, se hablaba de la gran problemática ahora de que el patrimonio tiene que ser sostenible. Y decía, ¿cómo hacemos sostenible para que no sea una carga económica, una carga traumática para la sociedad? Claro, yo decía, Elche ese problema no lo ha tenido nunca. Si Elche se caracteriza es porque es el patrimonio más sostenible que ha existido. Se aprovechaba todo, se utilizaban mínimos recursos para el máximo aprovechamiento, etcétera, etcétera. Eso continúa. Lo que pasa es que lo hemos ignorado. Hemos querido ser ciudad. Ser del campo parece que era un patrimonio. Yo, por ejemplo, cuando dice patrimonio cultural... y disculparme si me enrollo mucho, tú me cortas cuando... es un patrimonio agrícola, agrario, porque era un patrimonio agrícola y ganadero. Claro. Las cabras, las ovejas, etcétera, etcétera. Eso parece que lo hemos ignorado. Era cuando decían que para ver teatro había que ir a Alicante o a Murcia, ¿no? Porque parece que nos avergonzábamos del campo. Y Elche es campo, el Palmeral es campo. Y hubo un punto de inflexión en el 98, cuando se hizo el Plan General, cuando se incorporó esa permuta de huertos a cambio de suelo urbano. Los huertos quedaron en manos del ayuntamiento y eso provocó que ahora tenemos un patrimonio de la humanidad público, pero sin agricultores. Bueno. Borja. No, ayer justo en la Casa de los del Ponto se debatió sobre ello, ¿no? Cómo se puede dinamizar, cómo a partir del 98 parece que es un periodo de stand-by donde la burocracia pues entra y es costoso, sabemos cómo funciona la burocracia. Pero aún así, al final, lo que Gregorio comentó ayer, hay que traer a la gente del Camp de Elche a los huertos de palmera, que son los que saben trabajar la tierra, son los que saben plantar, saben cómo funciona.
¿no? Al final el ciudadano no, vamos a decirlo, no es el agricultor el que trabaja la tierra o el que sube la palmera, ¿no? Al final hay gente que sabe trabajar y que sabe cómo funciona ese sistema agrícola, pues ¿no? ayer, el tema de acequia, el tema de tengo riego que a manta. decir que ayer estuvimos al concejal del Palmeral aquí, en Teleelch, y él nos dijo que sí, que en el plan estratégico han incorporado una propuesta para que, como el ayuntamiento es el terrateniente de los huertos de palmeras, para que a través de las concesiones o contratos se pueda adjudicar esos huertos a los emprendedores, a los jóvenes. ¿Es importante? Pues sí, es importante y en cierta manera, y aunque a veces han sido elementos testimoniales, ¿no? Simplemente eso, el ayuntamiento se ha hecho. Y hubo un momento muy cercano al 98 que eso desapareció. Pongo ejemplos. Cuando Pascual Urbán, ¿sí?, en el tema del Hort del Gat, vendió el huerto al ayuntamiento, si no recuerdo mal, pues el ayuntamiento se lo compra, pero le deja vivir a él allí. Y él se compró realmente con unas condiciones, creo que él se conformó con que se le pagase 1 millón de pesetas al año y tal y cual, en fin, bueno, no recuerdo bien, sí, porque además adquiristeis el huerto en ese momento yo no estaba en el ayuntamiento ni como concejal, yo estaba de director aquí en la UNED y bueno, pues por los temas culturales tenía mucha relación y tal. Entonces, pero quiero decir, por ejemplo, que esa era una manera de actuar. Se compraba un huerto, pero al propietario se lo dejaba estar, ¿no? Y con tal de que se mantuviese. Claro. Y el Hort del Gat se mantuvo así, ¿no? Por ejemplo. O, por ejemplo, cuando Pascual Jaén vendió el Hort del Sol, ¿no? Gaspar, el planteó que realmente, y ahí se queda, hasta que se decidió que no, que se fuese, y aquello, pues bueno, pues naturalmente se abandonó. Es decir, que eso que estás planteando, de alguna manera digo, ¿no? Pues se llevaba a cabo con buen criterio, por sentido común, ¿no? Sin ninguna ley, que debe ser el principio que tiene que regir la política, el sentido común, que suele ser el menos común de los sentidos. Pero bueno, dicho eso, después también nos encontramos con una época en la cual, por la fuerza de los hechos también, el ayuntamiento se encuentra con que realmente existe poco apego directamente al tema del palmeral. Y una manera de salvarlos es, bueno, que posiblemente sea un tema equivocado, ¿no? O en parte equivocado, ¿no? Porque tampoco podemos hablar. Yo recuerdo que cuando se planteó el tema de la ley del 86, yo propuse que no estaría mal que nos fijásemos, en vez de hacer una ley nueva, empezando por una ley nueva, llevar a cabo una reflexión sobre el decreto de la protección de palmeras que Marcelino Domingo y San Juan hizo el año 1933, cuando él era ministro. Por cierto, cuando se le dedicó la plaza a Marcelino Domingo y San Juan, que aquí nadie sabía quién era, yo hice la moción para hacerla, claro, a él le debemos que el misterio de Elche fuese declarado un monumento nacional, que ha sido la base para la declaración de Patrimonio de la Humanidad, porque nos basamos en eso. El planteamiento del año 87, de cuando pedimos la declaración de Patrimonio de la Humanidad, que no existía la figura en la UNESCO, nos basamos en el hecho de que había un patrimonio ya, que era intangible, ¿no? Que era el misterio, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista, bueno, pues fue el mismo ministro el que declaró el tema del misterio, la protección de las palmeras y tal. Bueno, y yo creo que precisamente el decreto de Marcelino Domingo y San Juan era mucho más moderno en su planteamiento que la actual ley. Bueno, pues ahora ha introducido Manolo lo plantea así en su momento. La actual ley, Gregorio, protege el patrimonio a pesar de que el equipo de gobierno quiera cambiar algunos de sus artículos. Un comentario a lo que has dicho antes. Por supuesto, el analizar, el prejuzgar o el pasado es, y en aquella época es lo que se entendió como coherente y correcto. Han habido determinados hitos específicos en el Palmeral que es fácil juzgarlos a toro pasado. Yo siempre me centro que el principal fue el infante Don Manuel, cuando se produce la Reconquista en 1265, etcétera, que decide mantener, en vez de tirar a los árabes, a los moros, romper el sistema de riego, romper el sistema de terrenos, etcétera, decide mantener el mismo sistema de riego como hacían los moros. Bueno, pero lo que decide es mantener a los moros también. Claro, y los moros que rieguen, claro. Cuando viene aquí, por ejemplo... No, pero un momento, es que no hay mucho tiempo. Claro, Es el principal lo digo porque hito. eso es principal. El segundo hito, que podemos habernos equivocado o no,
pero en aquel momento se consiguió una situación correcta y idónea y todo el pueblo aplaudió, fue cuando el palmeral, el campo en general a nivel europeo, sobre todo y mundial, cae en decadencia, el campo deja de ser rentable, por mil motivos que no vamos a analizar, y entonces nos encontramos un espacio vacío dentro de la ciudad, y es el espacio óptimo para crear jardines, crear dotaciones, crear edificaciones, etc. No sé si era cierto, ahora podemos analizar y pensar que era una pequeña... no lo sé, pero en aquel entonces fue un éxito. Y bueno, y de hecho, aquí tenemos colegios... el Palmeral... preciosos, ¿no? Y que funcionan muy bien porque están en los salesianos, huertos. Colegios públicos, hospitales, residencias, etcétera, etcétera. Y después vino un segundo hito principal, que fue a principios del 2000, 98, como dices, que poco tenía que ver con el Plan General del 96, que es con la aparición de la RAU y la figura del urbanizador, cuando empieza a sentarse las teorías de que el patrimonio, para que se conserve y pueda ser público, etcétera, etcétera, tiene que ser municipal, tiene que depender de la administración. Eso está muy bien en determinados palacios, en determinadas construcciones, etcétera. En una actividad agrícola es muy difícil, la administración no es agricultor. Claro. Y entonces la RAU, ¿qué hizo? Es cierto, gracias a ese sistema de transferencias de aprovechamiento donde la moneda de cambio fue los huertos, es decir, yo te dejo edificar a ti, pero tú me tienes que dar esto. En Elche, el ayuntamiento no tenía dinero para pagar las expropiaciones de toda la superficie de los huertos. Esta fórmula le vino de perilla, porque dijo, señor urbanizador, si usted quiere construir, cédame estos huertos. Y el urbanizador sí que tenía la capacidad de comprar y de transmitir esa propiedad. El ayuntamiento se hizo con la práctica totalidad, el 60% de los huertos prácticamente, pero paralelamente se provocó la pérdida del agricultor, y además de una manera traumática, como bien dice Manolo. Como ha explicado Manolo. Es decir, echándolos. Tú a un propietario del huerto de palmeras, palmerero de toda la vida, como Pascual, que hablábamos ayer, el último propietario de Pontos, le das una vivienda en el E1, en cualquier sector, y a ese hombre has acabado con él, porque le has quitado su vida. Claro. Y paralelamente, al quitar al propietario del huerto, te has cargado la casa también y te has cargado la actividad agrícola. Y los huertos, a partir de ahí, son públicos, pero son un espacio relicto, es un fósil. Nadie lo cultiva, nadie lo trabaja, y poco a poco va deteriorándose. Esos son los tres hitos principales que han marcado un poco la... Por eso, ahora llegamos al siglo XXI y el año que viene cumplimos 25 años. El siglo XXI, ¿qué desafío pensáis vosotros que tiene el palmeral, Borja? Sobre todo la globalización. Estamos hablando mucho de sostenibilidad. El palmeral es sostenible desde hace 800 años, desde su creación. Tiene un uso eficiente del agua, es decir, al final yo creo que es el mayor ejemplo de sostenibilidad histórica a lo largo de los siglos. El objetivo, yo creo que el turismo que podemos atraer es un turismo no de masas, sino de cultural. Es un turismo bueno, que deja una impronta buena a la ciudad. Claro, entonces, porque el palmeral atrae el turismo cultural, el turismo religioso... El turismo avícola, natural, también tenemos el Hondo al lado, es decir, al final tenemos una especie de ecosistema en toda la comarca, en todo el Baix Vinalopó, que se nutre principalmente un poco también de esa identidad del palmeral de uso agrícola y natural y paisajístico. Entonces, yo creo que tenemos una herramienta y tenemos un patrimonio de humanidad muy explotable positivamente, y yo creo que con la restauración de casas históricas como Pontos, o las que se sucedan, la musealización, la dinamización cultural, la divulgación, yo creo que poco a poco se va a ir plantando esa semilla para que la concepción del palmeral que tiene la ciudad y todo el municipio vaya cambiando y que las siguientes leyes y esa percepción de protección vaya increciendo. Pues buscamos un cuarto hito. ¿Lo podremos conseguir? Pues yo creo que sí, pero claro, y es un hito además que lo que hay que hacer es arraigarlo en la población, que es lo que muchas veces falta, ¿no? Que la gente se identifique con su paisaje, ¿eh? Y desde ese punto de vista yo pienso que naturalmente ese elemento de identidad que es el palmeral de Elche nos puede dar una proyección universal. La da, pero claro, es que antes, por ejemplo, cuando has dicho el tema de cuando, en fin, la protección de don Infante don Manuel, ¿no? Sí. Respecto a la protección. Cuando viene el primer, a menos que yo reconozca, el primer texto de un europeo que viene de Jerónimo Mincer, ¿no?
Y cuando viene aquí, es 1400 y algo, ¿no? Dice que se asombra del palmeral, hace una crítica a los dátiles, ¿no? Porque dice que los dátiles de Elche son mejores los de Marruecos y los de Argelia que esos de aquí y tal y cual. Bueno, pero sobre el palmeral... Porque no los probó todos. Claro. No, bueno, ahí hay otra historia, ¿no? Claro. Pero bueno, él se asombra del palmeral, pero sobre todo se asombra porque dice que es una ciudad que él le parece que está viviendo en una ciudad árabe, porque la mayoría de la población hablaba el árabe. Es decir, cuando viene el rey Don Jaime lo que hace es un pacto, ¿no? El pacto del Raval, que por cierto tampoco en la ciudad se llena inmediatamente de gente, porque viene muy poca gente y aquello continúa prácticamente igual. Sí. Esto, ¿por qué lo digo? Hoy día estamos viviendo un proceso de inmigración diferente, hemos tenido la inmigración y el hecho de tener elementos comunes, que va el palmeral, como también puede ser las ruinas musulmanas, posiblemente, Elche, cuando tú decías, ¿qué nos queda de lo musulmán? Pues aparte del tema de las murallas, o sea, el tema de la calahorra, etcétera, el alcázar de la Señoría, nos queda el palmeral y nos queda otra cuestión que no pensamos, el subsuelo. O sea, las ruinas, por ejemplo, la ciudad islámica probablemente es la más grande conservada bajo la tierra, ¿no? Que existe en la Comunidad Valenciana. Pero tenemos todo eso realmente con una población nueva que estamos teniendo de inmigración. También hace que, si lo sabemos plantear, que la gente se identifique con aquello. La identidad no significa cerrarse uno en su casa. La identidad, en el fondo, es lo más universal. Eso será por supuesto. Pues claro. Tenemos que terminar ya. Gregorio, terminamos contigo. El cuarto hito para ti está, como ha dicho Manuel y como ha dicho Borja, la potencialidad turística del palmeral. El cuarto hito, vuelvo a repetir lo mismo, cuando se hablaba que qué hacíamos con el palmeral y primero difundir qué es el palmeral y por qué. Claro. Tener claro la situación actual del palmeral. Hay dos palmerales diferenciados que ya se conocían antes de la declaración de la UNESCO. Es un palmeral edificado, transformado, y es un palmeral virgen, es un palmeral agrícola, que puede seguir siéndolo. Potencialidad del palmeral se planteaba la última vez cuando, ya digo, en el resto de patrimonio se decía la Alhambra, etcétera, tiene un problema que genera más de 3 millones de euros de entrada, una presión turística bestial, y se planteaba una serie de problemas. La sostenibilidad del palmeral, ¿qué hacer con el palmeral? Yo lo dije muy claro, si nos leemos la declaración de la UNESCO, que es muy sencilla, son 3 frases, pero habla riego tradicional, habla de producción agrícola y habla de sostenibilidad. ¿Qué tenemos que hacer en el palmeral como ciudad turística, ciudad cultural, ciudad arqueológica, etcétera, etcétera? Recuperar los valores que nosotros mismos trasladamos a la UNESCO para que se nos reconocieran. Y se nos reconocieron porque son ciertos. ¿Cuáles son? Que tiene que ser una explotación agrícola productiva y sostenible. Y eso sí, paralelamente, vamos a ver qué hacemos con esos hitos que hemos dicho a lo largo de la historia, digamos, ¿no? Esas actuaciones que pudieran ser positivas o negativas, pero que están ahí. ¿Y cómo las adaptamos? Yo quisiera acabar porque dicen que lo que no se conoce no se protege, pero me gusta más la frase que aplicaría ahora, y si me permite la leo, que es que dice que el que no valora lo que tiene, que no llore lo que pierde. Pues sí. Es decir, vamos a conocerlo, vamos a valorarlo y te aseguro, como bien dice Borja, que cuando se ve un huerto en explotación y se ve el potencial que tienen los huertos, y siempre he dicho que hemos tenido la gran suerte, y discúlpame, de la crisis, la situación actual, etcétera, etcétera, y digo la gran suerte porque eso ha hecho que retrocedamos a la importancia de los productos sanos y saludables, que es lo que daba el huerto, a la sostenibilidad, al medio ambiente, a esos sumideros de carbono que es el palmeral, a esa calidad de vida. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Que los huertos sean lo que han sido toda la vida. Bueno, pues nos quedamos tranquilos porque... Lo que significa. No, ni más ni menos. Efectivamente, y eso es lo que recogerá ese plan especial o ese plan director de uso y gestión que presentarán muy pronto. Esperemos. Muchas gracias, Manuel Rodríguez, Gregorio Alemán, Borja Rodríguez. Gracias por venir. Ya saben que pueden volver. Están invitados en otra ocasión, en otro espacio, para hablar de más patrimonio. Se nos ha quedado, por supuesto, el Misteri, Museo de Pusol, las Clarisas, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que poner el punto final a la tertulia porque ya tenemos al siguiente invitado. Precisamente es el concejal de Aguas, Juan de Dios Navarro, quien está esperando ya para entrar en nuestro programa Día a Día. Nosotros nos vamos a publicidad e inmediatamente no se...